bienvenidos a mi canal de YouTube ScriptPD Cápsulas de Conocimientos. En este video estaremos realizando la configuración de los discos. Vamos a preparar un disco para el File System U01 en donde instalaremos el script de Oracle y el motor de base de datos, y también configuraremos los discos para el ASM. Bien, ya tenemos nuestra máquina preparada. En un video anterior instalábamos el sistema operativo. Vamos a presentar los discos con los que vamos a estar trabajando. Ok, el primer disco que vamos a configurar o a agregar va a ser el disco para el File System U01. Entonces vamos a agregar disco duro, ¿verdad? Formato VDI. Le decimos que sea reservado dinámicamente y seleccionamos la ruta en donde estará nuestro disco. De acuerdo, ya tenemos la ruta. Vamos a crear el disco con un tamaño de 50 gigas. Excelente, ahí tenemos ya el disco duro para el U01. Ahora procederemos a agregar los siguientes discos para el ASM. Vamos a agregar 50 gigas repartidos en 10 gigas cada uno, 30 gigas para el disco root más data y 20 gigas para el disco root más reco. Entonces ahorita procedemos a agregar el primer disco de 10 gigas para el disco root más data. Igualmente seleccionamos la ruta en donde crearemos el disco. Lo dejaremos de 10 GB. Voy a seleccionar esta ruta. Va a ser igual para todas las demás, solo va a cambiar lo que es el nombre de la unidad. Vamos a agregar el disco data 2. Hemos creado los 3 discos para el disco root más data, 30 gigas. Ahora crearemos o agregaremos los discos para lo que es el disco root más reco. Cada vez que se agrega un disco al disco root se tiene que tener el cuidado de que cada disco tiene que tener el mismo tamaño. No puedes agregar un disco de un tamaño
mayor o inferior al que ya tienes configurado. Esto para que lo tomes en cuenta. Bien, aquí ya tenemos agregados los discos, ¿verdad? De la unidad 01 y los 50 GB, perdón, para los discos que vamos a configurar el ASM, Diskroot más Data y Diskroot más Reco. Si puedes aquí observar, se visualiza en la pantalla de que ya están agregados como discos SATA. Lo que procederemos ahora es encender la máquina virtual para que comencemos a configurar los discos. Ok, iniciemos la máquina virtual. Importante aclarar que los siguientes pasos que vamos a hacer tenemos que hacerlo con el usuario root. Vamos a abrir la consola. Ok, ya estamos listos. Si te fijas, no tiene nada configurado más que el disco del sistema operativo. Este comando fdisk-l lo que nos hace es listar los discos que tenemos configurado. Hagamos un grep para que revisemos los discos que acabamos de presentar. Ok, con este grep, si te fijas, ahí podemos observar los discos que acabamos de agregar, el de 50 GB y los 5 de 10 GB cada uno. Entonces el primer paso que vamos a hacer es configurar el disco o el file system U01. Ok, lo que sigue para configurar este file system es que tenemos el disco duro así prácticamente crudo. Lo que vamos a hacer es crear una partición de ese disco y trabajaremos en base a esa partición. Entonces, para crear la partición ejecutamos el comando fdisk y lo que digitamos es el path del disco. Le decimos n para crear una partición. Ok, aquí creamos la partición SDB1 del disco SDB. De acuerdo. Ahora ya creada la partición, vamos a formatear el disco. Lo vamos a formatear con extensión 4. Decimos mkfs.x4 espacio el nombre de la partición, y con eso ya hemos particionado el disco en formato x4. Lo que vamos a hacer ahora es crear un punto de montaje de la unidad. Nos vamos a la raíz y creamos una carpeta U01. Ahí está creada, y vamos a proceder a montar la unidad. Listo, ejecutamos el comando mount y ahí vemos que ya está prácticamente montado el file system U01 que corresponde a la partición SDB1 de 50 GB. Excelente. Ok, ahora vamos a configurar lo que es el Oracle ASM. Ejecutamos el comando etc initd, Oracle ASM configure.
estamos configurando ya el servicio del Oracle ASM. Nos pide el usuario propietario, va a ser Oracle, el grupo o install, decimos que cargue la librería, le decimos yes, y ya prácticamente con eso ya tienes configurado el servicio de Oracle ASM. Y lo que te estoy mostrando aquí es que el usuario Oracle pertenece al grupo o install, ¿ya? Que es donde estábamos configurando el Oracle ASM, propietario Oracle, grupo o install. Bien, listemos los discos de 10 gigas para que así podamos ver con claridad cuáles son los discos que vamos a configurar o a marcar como Oracle ASM. De acuerdo, ahí tenemos entonces el SDC, SDD, etcétera, etcétera, de cada disco de 10 GB. Vamos a crear el primer disco y le decimos etc initd Oracle ASM create disk, el nombre del disco que le vamos a poner, más el disco que vamos a marcar como Oracle ASM. Lo ejecutamos y si te fijas dio fallado. Excelente, eso está bien que te haya dado, porque el paso anterior que tuvimos que haber hecho es particionar el disco. Recuerda que tienes que crear una partición del disco y trabajar en base de la partición. Entonces creemos la partición para cada disco. Bien, ya hemos creado la partición para cada disco. Ahora sí, procedamos a marcar estos discos y a decirles que ahora van a ser utilizados en Oracle ASM. Ejecutamos el comando Oracle ASM create disk data 1 y el nombre de la partición, y ya tienes que fue exitoso. Dice que se ha marcado el disco data 1 como un disco de ASM. Entonces esto mismo tienes que hacer para cada uno de los discos. Siempre tienes que tener el cuidado de cambiar el nombre del disco y cambiar el path. En este caso estoy creando el data 2 de la partición SDD1, el disco data 3 de la partición SDE1. Ahora creamos el disco reco 1, porque recuerda que son dos discos que vamos a crear, uno que va a ser más data y el otro que va a ser más reco. Ok, reco 1 y ahora reco 2. Excelente. Lo que vamos a hacer ahora es listar los discos que hemos marcado, para que así ya tengamos visualizado los discos realmente que ya hemos trabajado anteriormente. Ahí está, ejecutamos el comando list. Tienes el data 1, data 2, data 3, el reco 1 y el reco 2. Excelente.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada vez que se reinicia el sistema operativo, vamos a decirle de que automáticamente monte la unidad 01. ¿Y dónde hacemos esto? Hay un archivo que se llama fstab. Entonces lo editamos, v etc fstab, y vamos a agregar en este archivo la siguiente configuración para decirle que la unidad U01 sea montada automáticamente. Ok, editamos ya el archivo y lo que vamos a hacer es reiniciar el sistema operativo para que validemos realmente de que la unidad se monte automáticamente. De acuerdo, ahora ejecutamos la consola terminal y le damos un comando. Bueno, el uptime lo que nos va a decir es que nos dice cuánto tiempo tiene que haberse iniciado, 1 minuto. Ejecutamos el comando df-h y si te fijas te está mostrando ya lo que es la unidad U01 sin necesidad de hacer nada manualmente, sino que todo es automáticamente. Ya con esto tenemos ya preparado los ambientes con los discos para hacer la instalación y la configuración. Así que te invito para que el próximo video te nos unas y podamos realizar la instalación. Gracias.